Vamos a una cuestión que es, y esto sirve, una cuestión que es el siguiente paso. El siguiente paso significa, bueno, vale, yo soy directivo, yo trabajo con mi equipo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ayudar a mi equipo y a cada miembro de mi equipo a ser la mejor versión de mí mismo? Que de alguna forma es lo que hace Tony Nadal con Rafa. ¿Cuáles son las fases que pueden existir y que existen para que eso sea posible? Bien, como sabéis, ¿qué es lo que vamos a poner aquí, por ejemplo, digamos del deporte, ¿no? Para que cada uno sea capaz de encontrar esa inspiración a través de estos hechos. Bien, alguno de vosotros ha jugado a tenis, ¿no? Bien, y si no lo ha visto. ¿Qué se necesita para jugar a tenis? Pues hombre, una raqueta, una cancha, unas pelotas, unos pantalones cortos, unas zapatillas. Es decir, es necesario crear un entorno para que el juego se pueda desarrollar. Si yo quiero trabajar y quiero dirigir el equipo hacia una historia, tengo que crear ese entorno para que eso se pueda hacer. Bien, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es coger, y habéis visto Karate Kid, ¿verdad? Da cera, pure cera, da cera, pure cera. Bueno, pues en el tenis el primer paso es este. Esto hasta la saciedad. ¿Y sabéis por qué? Porque de esta forma estoy acostumbrando a mi vista a seguir a la pelota, cosa indispensable para cualquier juego con pelota, y en segundo lugar estoy acostumbrando a poner mi raqueta para que golpee de una manera determinada, y siempre en el centro. Puedo tirar más alto, puedo tirar más bajo, puedo pam pam, pero al final eso es la cuestión, ¿no? Y con ello estoy fortaleciendo la muñeca para que sea capaz de pegar en un sentido y en otro, ¿no? Ese sería digamos el segundo, dentro del segundo escalón, el primer escalón, ¿no? Una vez que el sujeto ya ha cogido mucho y de una forma muy interiorizado ese precepto, lo que hace es trabajar en los golpes. Bueno, vamos ahora a trabajar el drive, vamos al revés, vamos a la volea cortada, vamos a la volea, vamos al saque, vamos al mate, etcétera, etcétera. Es decir, todo el repertorio de golpes empiezas a trabajarlo ¿para qué? Para crear confianza y crear hábito en la persona. ¿De acuerdo? Bien, cuando eso lo hemos trabajado y lo hemos afianzado lo suficiente, ¿qué es lo que hace el entrenador? Bueno, ahora vas a jugar con otro. Y ya no solamente consiste en que tengas un buen drive, un buen revés o una buena volea, no, sino que además seas capaz de determinar cuál es el momento en el que debes dar el mejor de esos golpes. Empiezas a jugar con otro, y entonces el otro también juega contigo, y tú tienes que ser capaz de leer el partido, de leer el punto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento y qué es lo que yo tengo que hacer en este momento determinado? ¿De acuerdo? Bien, cuando eso lo has conseguido, estamos en las capacidades, hemos visto el entorno, hemos visto el comportamiento, hemos visto las capacidades. Veréis que hay muchos tenistas, igual que hay muchos directivos, que en esto se mueven muy bien, pero son capaces de hacer partidos excelentes para luego hacer partidos realmente miserables o mediocres, por decirlo de una manera, o puntos muy buenos y a continuación vaya cosas, digamos, elementales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es cuando empezamos a trabajar con otra dimensión. Las primeras tres son las que físicamente un técnico tiene que ser capaz de trabajar para jugar bien a tenis. Pero para jugar bien a tenis hay que trabajar también otras cuestiones que van mucho más allá de lo que es devolver un golpe, que es lo que se llama las cuestiones más bien del espíritu, ¿no? Valores y creencias. ¿Qué es? Bueno, ¿qué pasa si fallo? Trabajas con la gestión emocional. Es decir, ¿por qué?
Trabajas con el por qué. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si estoy ganando? ¿Qué pasa si tengo que cerrar el partido? ¿Qué pasa si el público se me pone en contra? ¿Y cómo yo tengo que aprender a gestionar ese por qué? ¿Cómo puedo yo gestionar emocionalmente esa situación? Y ahí el entrenador trabaja mucho sobre ese aspecto. Igual que vosotros, cuando trabajéis con un equipo, llegará un momento en que tengáis que trabajar sobre lo que cada uno siente en cuanto a miedo, en cuanto a inseguridad, en cuanto a prepotencia, en cuanto, etcétera, etcétera, y demás, ¿no? Por ejemplo, Tony Nadal aquí le dice continuamente a Rafa, le dice, oye, no te creas que eres alguien en el mundo por pasar una pelota por encima de la red. Sería tan absurdo como creerse alguien por ganar el campeonato del mundo del juego de escondite. Es absurdo. Tienes que saber gestionar eso cuando estás arriba y cuando estás abajo, tanto en un partido como en una situación. Claro, vosotros trabajaréis con personas en vuestros equipos que se tendrán incluido cada uno de nosotros, que en un momento determinado te sientes lleno de euforia. ¿Por qué? Porque acabas de conseguir un éxito y te crees que, por ejemplo, en la situación de crisis que han existido o que ha existido y que existe, hay empresarios que se han quedado sin respuesta porque esto no lo han sabido gestionar. Bien, en segundo lugar, dentro de este nuevo ciclo, es la identidad. Esto se ve especialmente bien en los modelos de equipos de fútbol. Claro, ¿quién sale en las portadas de los periódicos al día siguiente de haber ganado un partido? El delantero. Claro, ¿qué es lo que debe hacer el entrenador? Tiene que trabajar con cada uno para que cada uno encuentre su identidad en el equipo. Porque como dice un buen entrenador, un partido te lo gana un delantero, pero un campeonato te lo gana un defensa. ¿Por qué? Porque el defensa impide que te metan más goles de los que tú has metido. Y es un recorrido a largo plazo. Claro, si yo tengo al Messi o al Ronaldo, en este caso mejor al Messi, si yo tengo al Messi continuamente saliendo en los periódicos, los Piqué, los Puyol, los Valdés y todos los demás tienen que saber qué es lo que ellos están aportando a ese equipo para que Messi pudiera meter ese gol. Porque los periodistas solamente se fijan en quién ha metido el gol, pero no se fijan quién ha construido la jugada, quién ha parado el ataque, quién ha construido la jugada y quién ha hecho el pase. Porque eso se queda en el anonimato. Un entrenador aquí tiene que trabajar con su equipo para que cada uno se sienta una parte esencial de esa cuestión, ¿no? Y por último, el espíritu. Claro, como dijo muy bien Pep Guardiola después de los 6 títulos, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. ¿Y cómo yo puedo crear ilusión en un equipo de una forma enganchante cuando ese equipo ya lo ha conseguido todo? ¿Cómo yo puedo mantener y retener el talento en mi equipo cuando, por ejemplo, en una empresa familiar sabes que no hay un mayor techo de responsabilidad que puedes asumir? ¿Por qué? Porque está ocupado, primero porque es pequeña y en segundo lugar porque está ocupado normalmente por alguien de la familia, ¿no? Entonces yo como profesional que quiero desarrollarme, que quiero crecer, que quiero expandirme, que quiero aprender más, puedo en ello ver una cortapisa. Sin embargo, vosotros como directivos sí que podéis estimular a alguien, no tanto en recorridos verticales, sino en recorridos horizontales, ¿no? Fijaros lo que decía Rafa Nadal en el 2007 con respecto a esto. Es una entrevista que salía en el XL semanal. Decía, no, vamos a ver, mi objetivo es ser mejor tenista, desarrollar el saque y un juego más agresivo sin perder de vista mis raíces, la lucha, la concentración y la capacidad de jugar a un ritmo muy alto. Esto es perfectamente equiparable a una empresa. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Pero en qué eres tú bueno y te diferencias de los demás? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Qué es lo que a ti te ha hecho llegar aquí y ser reconocido en el mercado? Vale, perfecto, ¿pero eso es suficiente? No.
Hay algo más que yo necesito aprender. ¿Por qué? Porque eso, de alguna forma, me va a ayudar a seguir creciendo. Y le pregunta al periodista, ¿y todo eso te conducirá al número 1? Y dice, no necesariamente. A lo mejor me lleva al número 4. Pero si yo siento, que es lo que tú has hecho, Jessica, si yo siento que he trabajado bien, estaré feliz. Lo importante es volver a casa tranquilo, saber que has hecho lo que estaba en tu mano. Aquí veréis que no es un ejemplo, digamos, sobre las situaciones. Hay muchas veces que en las empresas trabajamos mucho sobre las situaciones, cómo podemos inventar esta situación, y nos olvidamos mucho de las capacidades de cada uno. Bueno, ¿yo en qué soy bueno? Y cómo eso lo puedo utilizar para resolver esta situación. Y aquí vosotros, como responsables de equipo, podéis trabajar mucho bajo ese aspecto. ¿En qué es buena mi gente? Yo recuerdo que trabajando con un director general de una consellería, me decía que tenía un problema con un técnico. Y yo le pregunté, bueno, vale, perfecto. ¿Y qué conoces tú de ese técnico? Me dice, nada. Pero ¿cómo tú estás trabajando con alguien que depende jerárquicamente de ti y tú no conoces nada de él? Si no conoces nada de él, ¿cómo puedes motivarlo? ¿Cómo puedes accionar? ¿Cómo puedes tocar el resorte para que él se sienta parte de ese equipo? Es imposible. Moraleja. Si yo quiero trabajar con las capacidades de cada uno para que eso se vuelque y aporte valor al negocio, lo primero que tengo que hacer es conocerlo. Y conocerlo qué significa gestionar emocionalmente mis emociones primero, para en segundo lugar gestionar las suyas. ¿De acuerdo? Por eso, el esquema básico sobre el que parte Rafa Nadal es totalmente antagónico al que conocemos. ¿Sabéis que el que conocemos está muy inspirado en la letra esta que tiene el último de la fila, que dice, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Rafa Nadal se sustenta en esta historia. Ser, hacer y con ello tener. Normalmente a nosotros nos han educado al revés. Hay que tener, con ello tengo que hacer y con ello consigo el reconocimiento de vosotros, el amor de no sé quién, en fin, lo que queráis decir, ¿no? Sin embargo, veréis que es justo al contrario. Bueno, ¿yo quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Y cómo puedo utilizarlas para conseguir eso? Y solamente así cuando vienen los resultados. Es un modelo totalmente antagónico, que se sustenta en el ser y no en el tener. ¿De acuerdo? Bien, ya como recta final, vamos a entrar sobre el tema de las disposiciones del líder. Todos tenéis ahí papel y boli y aquí vamos a hacer una cuestión más interactiva. Hasta ahora hemos interaccionado, pero digamos, salvo con el caso de Jessica, todo es mucho más de la distancia, ¿no? Ahora también, pero aquí os exijo un mayor, entre comillas, os pido un mayor nivel de compromiso, ¿no? Vamos a ver, van a aparecer aquí 4 palabras, ¿de acuerdo? Todos tenéis ahí papel y boli, cada uno de vosotros tenéis que elegir una de ellas, que os llame la atención, que de alguna forma cuando la veáis dices, esta es la mía, o bien porque la tengo, o bien porque considero que me falta, ¿de acuerdo?